como estábamos hablando, entonces hoy tenemos un tema muy especial. Espero que no solamente quede escrito en la agenda de papel, sino en la agenda de su corazón y que nos sirva como ánimo, como fuerza, como ese aliciente que necesitamos durante estos últimos tiempos. Y se llama eh, la contracorriente, los contracorriente. ¿Y cuántos de los que están aquí se consideran contracorriente? Absolutamente. Si están aquí un domingo por la mañana, bañados, cambiados, arreglados, y no están en pijamados, no están por allá con el Alka-Seltzer del guayabo, ¿cierto? Es porque somos definitivamente contracorrientes. Y quisiera que viéramos esta hermosa imagen, porque yo creo que debería ser como el animalito lema de Camino de Restauración, ¿cierto? Somos muy contracorrientes y no digo por el oso, digo por el salmón, el salmón. Estos días tuvimos la oportunidad de ir a descansar unos días a un lugar muy especial y pudimos estar en un río. Y entonces Sarita y bueno, estaban allá nadando y ayer estábamos hablando y me dice Saris, mami, ya entiendo por qué la carne del salmón es tan rica. Es que cuando yo estaba nadando ahí en el río, tocaba hacer mucha fuerza contra la corriente porque lo llevaba a uno. Entonces, una cosa es saberlo aquí, pero otra cosa es experimentarlo, ¿sí? Y viendo esa imagen, yo quiero que se les quede, ojalá toda la semana, todo el año en su corazón. Y es que definitivamente estamos en un tiempo demasiado muy contracorriente. Yo soy una persona yo me considero muy débil, como muy sensible. Yo llevo ya 24 años viviendo en esta ciudad y aún no me acostumbro. Yo todavía lloro en el Transmilenio cuando va la gente y me da mucha rabia. Ayer estuvimos en el centro y me daba tanta rabia con el diablo. Yo le decía, uy, diablo inmundo, porque hace como que la gente baje a sus peores niveles, ¿no? Esas personas en la indigencia, comiendo basura. Ayer vi a 3 personas comiendo basura. Muy fuerte, muy difícil porque somos la creación de Dios, somos la imagen de Dios y es vejante realmente que Satanás nos ponga a ese nivel y es lo que el diablo quiere hacer con usted y conmigo, ¿no? Entonces, por eso les digo que cuando empezamos a hablar acerca de salmones y de días muy difíciles, es este versus tan tenaz que nos tocó, debemos ser muy conscientes entonces de la polarización y por eso mismo la palabra de hoy nos va a hablar acerca de prepararnos para pasar de una mejor manera estos tiempos. ¿Listo? Ok, entonces quiero que tengan ahí muy bien el tema, porque si ustedes no se tienen bien en estos tiempos, pero quieren ser muy santos, va a haber un desequilibrio muy tenaz que no les va a permitir ser santos porque o se van a volver indiferentes y van a decir, ah, eso sí, suerte, ellos que se arreglen como puedan, yo aquí soy santo, inmaculado y mejor dicho, pero también pueden morirse en mucha depresión, ¿no? Como lo que a mí me pasa, o sea, yo tengo que estarme a toda hora como levantando de todo esto para tener un equilibrio. Entonces los invito a que puedan tener una cosmovisión para que cuando ustedes vayan a su oficina, vayan en el Transmilenio, vayan bueno, en los lugares públicos o veamos las noticias o estemos incluidos en el mundo, podamos tener la mejor actitud y la mejor posición de cosmovisión que el Señor quiere con nuestras vidas. Y entonces les recuerdo para esto Apocalipsis 22:11. ¿Cómo es esta palabra de gloriosa cuando estamos en los últimos días y el Señor nos está hablando acerca de todo lo que podemos tener? Ay, discúlpeme. Todo lo que podemos nosotros aquí tener frente a esta situación. Y preciso, el último capítulo, si ustedes me acompañan ahí en su Biblia de papel con todo lo que estamos aquí trabajando. Y tenemos un versículo tenacísimo que creo que siempre lo decimos, pero hoy quiero volverlo a citar en este contexto. Y es que el apóstol Juan nos dice, el injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo
practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y vuelve a repetirlo el profeta Daniel allá en el capítulo 12, versículo 10. ¿Sí? Les estamos diciendo, no nos quedó otro remedio que decidirnos. Y si quiere decirle a su hermano que está a su lado o atrás y le diga, hermano, decídase. Le tocó decidirse, le tocó dejar de jugar al tibio y le tocó empezar a decidirse por Dios. No podemos hacer otra cosa en este tiempo. Entonces, hablando, no sé si ustedes se han puesto a pensar en las grandes cosas que tenemos acá en nuestra vida. Y nos ponemos a pensar en las personas como, no sé, esta semana estábamos hablando justo de Martin Luther King o de Martín Lutero o de personas como Mandela o personas así muy fuertes que hayan tenido una misión muy grande, muy tenaz, y uno se pone a repasar su vida y la vida de ellos no fue nada facilita. También tuvo circunstancias muy tenaces, muy difíciles. Les tocó tomarse unas decisiones tenacísimas. Y en esta mañana, pues yo les quisiera hablar acerca de un hombre muy especial que va del capítulo 12 de Génesis al capítulo 25, y es precisamente Abraham. Nada más y nada menos que Abraham fue la persona con la que Dios decidió, escúchenlo bien, establecer el diseño de Dios para las naciones, porque fue con Abraham que empezó el pueblo de Israel. Y entonces vemos allá en cada uno de los versículos que vamos a trabajar hoy, las palabras muy repetitivas que le dice el Señor, vete, Abraham, vete. O que le dice el Señor, sal, mira las estrellas, ¿sí? Llénate de otro panorama. Renuncia a quien tú eres, renuncia a de dónde vienes, renuncia a tu forma de pensar y empieza a adecuarte a la forma de pensar que yo tengo. ¿Y por qué es esto así como tan fuerte? Porque nosotros estamos tomando la forma de un Dios nada parecido a nosotros. Nosotros somos absolutamente diferentes. Y aquí me sucede, ¿no? Cuando yo estoy, por ejemplo, transmitiendo y prenden el OBS, entonces yo empiezo a peinarme porque me doy cuenta que estoy despelucada, y entonces resulta que me estoy peinando la parte izquierda y en la derecha, ¿no? Y yo quedo así como medio desubicada y pienso que la parte espiritual es muy así, que cuando usted quiere ser fuerte, debe ser débil, que cuando usted quiere ser el primero, debe hacerse el servidor y el segundo a favor de todos, que cuando usted quiere tomar, usted tiene que soltar, ¿sí? Entonces es un código realmente completamente diferente a quienes nosotros somos. Y esto le pasó a Abraham. El Señor le envió, y hablando estos días de cultura, como lo hablamos el jueves, el Señor le mandó definitivamente a Abraham a soltarse de la tierra donde él había estado. Y si alguien, bueno, si vamos todos a nuestras Biblias de papel y podemos hablar acerca de Génesis, ahí donde empieza la lectura, capítulo 12, y el Señor escoge a una persona muy particular. Fíjese que no la escoge porque no había un pueblo elegido. Él es el elegido. Y pues la Biblia no da detalles, pero nos ponemos a pensar si en este momento el Señor a usted lo pusiera a crear una nueva denominación, a crear una nueva forma de pensamiento, le dijera, ven, salte de camino de restauración y empieza a formar algo nuevo para ti, pues obviamente nosotros tenemos parámetros y decimos, no, yo tengo un evangelio y no puedo cambiarle ni una tilde ni una coma, ¿sí? Pero a veces en nuestra vida somos llamados por Dios a cambiar la forma de pensar con la que vinimos en nuestra familia, o en nuestros pensamientos, o bueno, en todo lo que vamos a ver en adelante. Y la invitación del Señor es allá en Génesis capítulo 12 y versículo 2.
y 3. Dice el Señor, diciéndole a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está el llamamiento, que Dios empieza a hacerle diferente a Abraham, que no se lo había hecho a nadie. No se lo dijo a Noé, no se lo dijo a Melquisedec, no se lo dijo a otras personas, se lo dijo a Abraham. Venga, yo le tengo un gran propósito. ¿Usted está de acuerdo conmigo para que lo hagamos? Y entonces Abraham, con sus actos, con su obediencia, como lo que estábamos hablando hoy, le dice el Señor, ok, Señor, yo voy a ir, yo voy a salir. Yo decido ser una persona diferente. Yo decido salir los domingos, bañarme, cambiarme, irme a la iglesia y gastar gran tiempo de mi vida, de mis recursos, de mi pensamiento y de lo que yo soy para que tú te agrades en mí, ¿sí? Y es lo que hemos hecho y cuánto le dan gloria al Señor por haber tomado esa decisión, ¿cierto? Solo Sora, bueno, solo Albita, bueno, con esas dos nos vamos a decirle gloria a Dios por esa decisión bendita y bienaventurada que tú me diste en un momento específico de mi vida. Entonces aquí nos dice el versículo 4 que él se fue, pero que se fue con Lot y que, pequeño detalle, Abraham tenía 75 años cuando él salió de su tierra natal. Y me gustaría aquí preguntarle a usted, ¿qué decisión usted ha tomado trascendente que le ha marcado una nueva ruta? ¿Sí? Que usted ha empezado cosas como nuevas. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos ser conscientes de todo de la cosmovisión y prepararnos para tener un equilibrio en nuestro corazón. Necesitamos entonces tomar un nuevo modelo y ese modelo está en nada más y nada menos que el Señor. Dice Isaías 55, versículo 8, y por eso es que es el contraste. El espejo de Dios muestra la derecha y nuestro espejo muestra la izquierda, ¿cierto? Y dice el pequeño detalle, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Y la proporción, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que tus pequeños, limitados, recortados, amenazados, temerosos, y añade lo que usted quiera en su vida, pensamientos, por eso somos tan diferentes, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero copiar a alguien, a mí me encanta, por ejemplo, cuando vamos en una carretera y entonces Alex le dice a Mari, sígueme, ¿sí? Y Mari empieza a seguir, y uno mira el retrovisor y Mari atrás, y viene el hueco y Mari atrás, y voltea uno a la esquina y Mari atrás. O sea, no se despega. Y siempre hablamos con Alex y decimos, uy, a nosotros nos aterroriza esa forma de seguir de Mari tan impresionante, nunca la habíamos visto. Y yo decía, por allá pensando en mis errores, en las cosas que no copio bien del Señor, ¿cómo me gustaría ser como Mari siguiéndote? ¿Sí? Que no me pierda ni el respiro tuyo, ni el suspiro tuyo, sino que yo pueda cada día ser mucho mejor en ti. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, viene otra pregunta. Y es, ¿qué tanto ha salido de lo tuyo? ¿Qué tanto ha salido de lo tuyo? Y es bonito, no sé, me gusta este mensaje en este momento de nuestro tiempo, cuando uno va a su casa, a sus primas, me pasa a mí, a sus familiares en de pronto Navidad y todo, y se da cuenta la forma tan diferente de vivir de ellos y la forma de vivir de nosotros. Y uno dice, Señor, yo he avanzado mucho, yo me he alejado mucho de ese diseño original que tenían los Gómez Herrera, por ejemplo, ¿no? Y es algo muy bonito. Entonces, ¿qué tanto has cambiado? ¿Qué fue lo primero que cambiaste para seguir a Cristo? ¿Qué fue lo primero así contrastivo? Pues obviamente muchas cosas empezaron a cambiar en nuestras vidas porque nos dimos cuenta del tesoro tan grande que el Señor nos llamaba
a conquistar. Y yo me acuerdo que lo primero que cambiamos fue cosas como los libros que leíamos, la música que escuchábamos, los lugares a los que frecuentábamos, las personas de las que nos rodeábamos, ¿cierto? Cómo manejábamos el dinero. Ya después empezó como la siguiente parte, cómo manejo mi dinero, cómo manejo mi tiempo, cómo manejo mis recursos, cómo yo empiezo a dirigir y direccionar mi vida. Bueno, más adelante, si yo tengo mis hijos, cómo estoy formando a mis hijos de esa forma adecuada de Isaías 55:8. Es absolutamente diferente a estar formándolos y de golpe ya unas cosas que, como dice el apóstol Pablo, para mí eran ganancia, para mí era el absoluto. El colegio en el que yo debo tener a mis hijos debe ser el colegio wow, mejor dicho, ¿cierto? Pero de golpe el Señor nos dice, ¿y cuál es el mejor colegio para formar a tus hijos? Y uno empieza como ya a decir, uy, espera, Señor, que no lo había pensado, y empieza a salir de algo que se llama el automático en mi vida, que se llama, según lo dice el apóstol Pedro, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y empezamos a salirnos del automático y decir, no, espere, es como salirme del carro de automático y empezar con el carro de cambios. ¿Cierto? Que es tan difícil, ¿cierto, Silvana, para nosotros? Entonces uno empieza a decir, uy, no, aquí necesito primera, aquí necesito tercera, aquí necesito cuarta, y no es el automático de, me apago y prendo, porque esa forma era como llevamos nuestras vidas. Entonces, la pregunta para CDR hoy, ¿qué tanto has seguido cambiando respecto a eso? ¿Seguiste cambiando las cosas? ¿O uno tiene como unos picos pozos, que llamo yo, de cambiar y eso mejor dicho, yo quiero hasta vestirme como una monja pues para agradar al Señor, pero después se me olvida y entonces yo vuelvo a las mismas y bajo ese nivel y en eso vemos a la iglesia, ¿no? Y gracias al cielo que tenemos pastores, canzones que nos están incomodando y nos están diciendo, ojo, cuidado, ¿sí? Porque así como el blackout que puso mi esposo esta mañana aquí en la iglesia, si no estamos pendientes, pues nos podemos dormir porque el clima es delicioso, porque está calientito, porque estamos cómodos, pero cuando yo tengo un punto en una predicación además, pero más mi punto en la vida cristiana, pues yo me voy a despertar. Entonces dígale a la persona que está a su lado, por favor, hermano, despiértese. Despiértese para su vida, despiértate Dani, despiértate Jaren. Nos vamos a despertar. Y entonces, ¿en qué necesitamos cambiar? ¿En qué necesitamos despertarnos? En nuestros pensamientos limitados. Y anote, por favor, ahí, ¿qué yo tengo de pensamientos limitados? Unos tenemos unas limitaciones, otros otras. En este 2023, ¿en qué voy a romper esa parte de limitaciones en mis pensamientos? ¿Mis pensamientos están viciados? ¿Mis pensamientos son egoístas? ¿Mis pensamientos son temerosos? ¿Son cómodos? ¿Son prejuiciados? ¿Cómo son mis pensamientos? Y entonces, pues vemos aquí a nuestro personaje del día, que es Don Abraham, cambiando a esos pensamientos que seguramente el apóstol Pablo, que no lo tenía en el momento, pero que está diciéndole ahí. Y él está diciendo, cambia tus pensamientos prejuiciados de 75 años que tienes ahí. Y yo me acuerdo, papi se convirtió cuando tenía 54 años. Y él decía, no, loro viejo no aprende a hablar. No, a mí que me digan otra religión, a mí que me digan otras formas de... Él decía, ¿cómo pretenden que yo haga negocios sin el licor? O sea, eso no se puede. Los negocios, el licor manda en los negocios, decía él. Y después yo lo veía viejito y él lloraba y decía, ay Señor, los mejores negocios que yo he hecho ha sido sin la presencia del alcohol, ¿sí? Cambió su forma de pensar, cambió su forma de actuar. Y eso hizo Abraham. Entonces, ahí en Génesis 12:4, donde estábamos leyendo, dice que se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía usted y cómo usted salió de ese lugar? Y es una buena forma de pensarlo.
Siguiente, por favor. Él también cambió en hacer las cosas. Una forma es cambiar mis pensamientos, pero casi que inmediatamente después empiezo a cambiar las cosas. ¿Cómo cambia las cosas? Pues es que nosotros estamos muy aferrados a lo que vivimos, a lo que sentimos, a lo que aprendimos. Yo aprendí y muchas personas tenemos muy buenas intenciones. Y uno cree que está siguiendo a Dios, como el apóstol Pablo, fíjense, él era Saulo. Y él estaba en la campaña más tenaz de derrogar esa nueva religión que estaba dañando su judaísmo, que se llamaba el cristianismo. Y entonces empezó a entrar hasta cosas malas, sin él darse cuenta, porque tenía una pasión ciega. Y a veces esas pasiones ciegas nos hacen salirnos del camino de Dios. Y entonces llegó a tal punto, yo no sé qué le marcaría a él cuando nos dice allá en Hebreos 9, que cuando apedrearon a ese pobre mártir, a ese hombre tan bello de Dios, a ese joven que se llamaba Esteban, oiga, llegó a tal punto de ser tan sinvergüenza Saulo, que él mismo cuidó la ropa de los que le apedreaban al hombre. Y él, siendo un fariseo de fariseos, sabiendo que estaba quebrantando uno de los mayores mandamientos de Dios, que se llamaba no matarás, lo estaba haciendo con gusto. Y hay cosas en nuestras vidas, queridos hermanos, y hay que orar por personas que están así. Sí, uno cuando habla con personas socialistas o hablamos con personas de otras religiones, ellos genuinamente están creyendo que están siguiendo el camino correcto y podrían dar su vida todos los días, la dan hasta mejor que nosotros, por eso que están haciendo. ¿Sí? Pero nosotros podemos caer sin darnos cuenta en esa clase de pensamientos. Entonces, debo identificar, número uno, mis hábitos. ¿Cuáles son sus hábitos? Y en estos días esperamos, y qué pena la cantaleteadera, pero les estamos diciendo cómo va ese cuadrito que hicimos en la última semana de diciembre. Porque es que si no lo tomamos en serio, venimos acá, nos sentamos, cantamos, aplaudimos, damos diezmos, ofrendas y de todo, y salimos por esa puerta a enfrentar un lunes tan secular como cualquier persona que no conoce al Señor. Entonces, si no nos colocamos premisas en nuestras vidas, no nos disciplinamos, pues definitivamente vamos a seguir en esa parte. Entonces, ¿cuáles son mis hábitos? ¿Cómo está el manejo de mis recursos? ¿Por qué las personas llegan aquí a dormir el domingo en la mañana? Porque se acuestan 2, 3 de la mañana viendo el Netflix. Sí, en serio. Y uno dice, es tan básico, pero por ahí empieza. Si usted no maneja bien sus recursos, que se llaman tiempo, que se llama dinero, que se llaman dones, pues obviamente usted no va a hacer al Señor como su Señor. ¿Cómo están sus decisiones? Y miren, vemos en todo Génesis, como les digo, del 12 al 26, cómo le tocó a Abraham empezar a cambiar sus decisiones respecto a eso. Génesis 22, 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos con nosotros. Creo que no tengo que hablarles del trasfondo, del contexto de este versículo. El Señor se le mete tanto al rancho a Abraham que le está diciendo hasta, ofrézcame a su hijo. Sí, yo digo, bueno, un momentico, ofrézcame, bueno, no sé, su tiempo, ofrézcame sus 2 horitas de canto aquí. Pero otra cosa es que a uno le digan, ofrézcame a su hijo. Y yo digo, eso fue tan alto, que yo creo que ahí, bueno, eso sí es una especulación mía, ¿no? Usted disciérnala. Pero yo creo que cuando Abraham le ofreció a su hijo, Isaac, el Señor dijo, entonces yo voy a ofrecer mi hijo también por ustedes. Se puede. Usted me acaba de demostrar que se puede, ¿sí? Es algo muy especial como nosotros podemos tener una relación profunda con Dios. Y a eso yo quisiera llegar en este 2023. Yo quiero dejar de ser tibia.
Yo quiero dejar de ser acomodada, yo quiero incomodarme, yo quiero ser salmón, yo quiero nadar contra corriente. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me seguirían y me superarían, por favor? Díganme amén, amén, por favor, amén, amén, ¿sí? Porque se necesita. Entonces, fíjense qué cosa tan impresionante lo que el Señor quiere hacer. Y el siguiente, por favor. También hablamos acerca del cambio de relacionamiento. O sea, casi uno se rasca la cabeza. No sé para ustedes, pero algo muy difícil se llama nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí? Nuestras relaciones interpersonales son bien complicadas. Porque Dios es relación. Dios quiere relaciones. ¿Usted había pensado en eso? Dios se metió en todo este cuento tan difícil, tan complicado de la cruz, de manejar este mundo tan difícil que es, solamente porque quería tener relaciones íntimas, profundas y bellas con los seres humanos. Porque para eso tenía ángeles. Si él pues si él quisiera que todo le llevaran la idea y le obedecieran, pues tenía solamente ángeles. Pero cuando él decidió crear a Adán y decidió crear a Eva con un pensamiento apartado, diciendo, bueno, yo les voy a dar además el libre albedrío, es porque él estaba interesado en otra relación. Por eso nos casamos, por eso tenemos amigos, por eso tenemos relacionamiento, ¿sí? Porque tenemos ese mismo gen de Dios, de relacionarnos. Entonces, cuando usted no se relaciona, pierde esa profundidad de Dios. Además que la materia prima del cielo y de la tierra se llama mis relaciones interpersonales. Entonces les pregunto esta mañana, mis queridos hermanos, ¿sus mercedes se relacionan o apenas viven? ¿Sí? Hay personas, yo estaba hablando con alguien estos días, y yo le decía, dime una relación íntima que tú tengas. Y la persona es casada. Y la persona tiene padres. Y todo el tema, pero se quedó pensando. Y cuando yo vi fue que le escurrieron las lágrimas y me dijo, no, pastora, no tengo a nadie íntimo con quien relacionarme. Yo a mi esposo no le cuento esto, a mi mamá, a mis papás yo no les cuento esto. Yo no tengo ninguna relación íntima. Y hay que empezar a cambiarlo, ¿no? Entonces vemos aquí que ese relacionamiento de Abraham egocéntrico, no empático, avasallante, despectivo, dependiente, temeroso, indiferente, y si usted puede ver la diapositiva, perdón, me encantaría que con un examen bien profundo del corazón, usted dijera, oiga, yo sí todavía soy egocéntrica. Yo todavía no soy nada empática, soy avasallante, yo soy bien despectivo con las demás personas, yo soy dependiente o soy temeroso, a mí todo me da pena o soy indiferente. Y podemos ver cómo Abraham cambió esas relaciones interpersonales, interfamiliares, ¿sí? Con Lot, con Sara, con Isaac, y empezó a caminar en un nuevo relacionamiento que el Señor le estaba dando. Eso que todavía no había Antiguo Testamento, todavía no estaba escrito en la Torá, por ejemplo, ahí. Abraham no supo qué fue eso. Eso que no conoció a Jesús. O sea que nosotros tenemos todavía más y más y más altura de la que pudo tener Abraham. Entonces, qué bueno que podemos relacionarnos y pensar en esta mañana. Finalmente, ¿para qué? Para eso que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y es que lleguemos a la meta. ¿Sí? Yo no sé cuántos aquí de ustedes quieren llegar a la meta. Amén. Porque estamos aquí sentados. Podríamos estar rico afuera comiéndonos un helado otra vez, disfrutando el sol por fuera, pero ¿qué meta perseguimos al estar aquí conociendo al Señor? ¿No? Y es algo espectacular. Entonces la meta está súper clara allá en Hebreos capítulo 11, donde están todos los héroes de la ley, de la fe. Y encontramos también a este personaje espectacular de hoy. Y Hebreos 11, del 8 al 10, nos dice,
Es algo lindísimo, es algo muy especial. Yo no lo había visto ni siquiera. Pero dice el Señor que por fe Abraham, espero que ya todos lleguen allá, todos están ahí, todos me sigan, estemos en unidad y podamos tener esa revelación del Señor. Dice que por fe Abraham, siendo llamado, fíjense todo el conducto que hoy hemos aprendido, siendo llamado, ¿usted ha sido llamado? ¿A qué? Bueno, una parte a estar preparados, a bueno, un llamado general como iglesia tenemos. Predicar el evangelio a otras criaturas y bueno, todo lo demás. Pero tenemos un llamado personal, ¿sí? Tenemos un llamado personal. ¿Cuál es su llamado personal? Por eso aquí siempre les decimos en Camino de Restauración 2 días especiales. El primero cuando usted nació, porque aterrizó aquí en la tierra. Pero el segundo, cuando usted sabe para qué aterrizó. Usted no aterrizó, siempre les decimos, para gastar zapatos o para comer comida, ¿cierto? O para conseguir una casa, nada más, o para ser rico, o para tener títulos. Usted no aterrizó, querido o querida, para eso. Usted aterrizó para un propósito muy grande, eso es llamado. Cuando él aterriza ese llamado, ¿qué hace? Siguiente paso. Obedece. Nos cueste lo que nos cueste obedecer. A veces Alex y yo queremos salir corriendo de nuestro llamado, pero sabemos que al otro lado no hay nada, entonces nos pasa como la rana René, nos arrepentimos y nos devolvemos, ¿sí? Es algo que tenemos que hacerlo, pero cuando no tiene claro el llamado. Para salir al lugar que había de recibir, escuchen, es algo glorioso, como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Ustedes han hecho ese invento? Es algo muy teso, muy alto. Uno es demasiado, y número 1, y número 2, y número 3. Y hay de que no me lo digan. O sea, y tengo que tener esto y esto. Y el Señor me dice, borre su agendita y usted se va a ir detrás del día a día. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sí? Pero Dios sabía lo que estaba haciendo con Abraham. Y él sabía lo que estaba profundizando. Y él sabía lo que estaba experimentando además con Abraham. Y salió sin salir a donde iba. Y dice que también el 9, que por la fe habitó como extranjero. Me decías ahorita, y discúlpame traer esto aquí a colación, pero me decía, como ya Daniel, su hijo, vino aquí a Colombia y ahorita se fue para Alemania, entonces ahorita me decía algo muy interesante y me impactó y decía, es que ahorita él sí está sabiendo lo que es inmigrar. Antes era pura paja y lo escuchamos de Carlos David, ¿cierto? Y estamos acá en la tierra, estamos con terrícolas, estamos con gente que duerme, come, tiene necesidades y todo lo demás. El Señor decidió venir aquí a esta tierra a traer su propósito, a traer su plan para darnos salvación. Ese fue el propósito y no lo alcanzamos a dimensionar y por eso de golpe somos tan fríos los cristianos y tan poca lucha y tan sin compromiso, porque no entendimos qué fue lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces dice que él salió como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando, escuche, en tiendas. ¿Cuántos se acuerdan del Sukkot que hicimos? ¿Incómodo? ¿Incómodo? ¿Dónde vamos a cocinar? ¿Y para dormir acá? Tiendas. Por eso el Señor les dice, recuerden su Sukkot, recuerden cuando ustedes estaban allá vulnerables, mejor dicho. Y necesitamos esos tiempos de vulnerabilidad para entender al Señor, porque en nuestros días de conocer la calle 174B y la calle 161 y todo, y no movernos del mismo lugar, nunca vamos a apreciar o no vamos a saber qué es fe. Y yo sí les invito, Camino de Restauración, este año pongámonos la camiseta de decirle al Señor por qué estamos aquí en esta vida, por qué tenemos que nadar contra corriente, por qué tenemos que incomodarnos, para qué nos incomodamos, ¿vale la pena incomodarnos?
si usted solo viene aquí a las reuniones todos los domingos, discúlpeme, no vale la pena que se incomode así. Si usted no encuentra su propósito este año, si usted no ve para qué usted nació, cuál es su llamado, cuál es su pasión, algo por lo que usted de alguna manera puede hacer eso gratis, ¿sí? Si usted no lo encuentra, no ha valido la pena encontrar la fe. Entonces, porque cuando uno encuentra esa pasión, trabaja, a mí no me importa si me pagan o no. Ustedes saben, a mí no me importa si me lo agradecen o no. Es que es mi pasión, es algo con Dios y yo, Él verá cómo me paga. Entonces, cuando encontramos eso, me encantaba lo que estaba diciendo aquí nuestro pastor hoy, con el tema de los diezmos y de las ofrendas. Porque si usted no trae aquí los diezmos y las ofrendas en esa dimensión de saber, oye Señor, para mí fue difícil levantarme y difícil aguantarme ese jefe y los horarios y todo, y viene acá y pasa una transacción fría, frívola, ay, qué pena decírselo, pero quédese con su plata, en serio, no sirve, ¿sí? Necesitamos en todo hallar el sentido por el cual esto está diseñado, y si no, no sirve. Necesitamos nadar bien contracorriente. Dice, coherederos de la misma promesa, porque, versículo 10, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Uy, yo quedé impactadísima con esta palabra porque entendí que Abraham entendió. No sé si me entienden, perdón. ¿Sí? Entendimos, wow, ¿por qué hay iglesia? ¿Por qué hay fe? ¿Por qué hacemos cada una de las cosas que hacemos? Salimos de la religión. Cuando usted está en una religión, usted canta y no sabe por qué canta. Usted ofrenda y no sabe por qué ofrenda, pero cuando usted está sabiendo su propósito, conociendo ese diseño de Dios espectacular, entonces hay gloria en cada cosa que usted hace. ¿Y cuántos dicen amén y gloria a Dios? Por eso nos emocionamos. Y fíjense con lo que termina y con lo que quiero que terminemos en esta mañana. Génesis 25, 8. Léanse toda la historia de Abraham, yo me la tuve que leer varias veces, muy lindo, muy especial, yo no la había leído con estos ojos y la quiero seguir leyendo. Dice Génesis 25, 8. Bueno, hay otro detalle aquí que acabo de encontrar, el 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. ¿De cuánto fue que lo llamó el Señor? Ok. Ajá. ¿Vivió cuántos años caminando con el Señor? Caminando con el Señor. ¿Qué aprendió? ¿Qué hizo? Todo lo anterior, todo lo que vimos. Cambió su manera de pensar, cambió su manera de hacer, cambió sus hábitos, marcó a sus hijos, hizo cosas espectaculares. Esta semana estaba viendo una noticia y me encontré, ni siquiera la tenía presente, pero que murió la hija de Elvis Presley. No sé si la recuerdan. Y murió mal, con un prontuario asqueroso, discúlpeme. Como 3 o 4 divorcios, con uno duró como unos meses. Tuvo que sufrir el suicidio de su hijo de 27 años. O sea, un prontuario que yo decía, esta mujer, ¿a qué vino a la tierra? ¿Y quién le dejó ese prontuario? ¿Quién le dejó ese legado? El papá, el papá. Al papá que le pareció más fácil irse a Hollywood y empezar a cantar y a componer y a hacer un nuevo género con el rock, ¿sí? Y dejó quién sabe qué llamado glorioso, porque el hombre era cristiano. Que día estuve escuchando y me rompía el corazón escucharle que Sublime Gracia por Elvis Presley, y yo decía, ¿es en serio? ¿El hombre conoció a Dios y lo dejó? Y dice, es como el perro que vuelve a su vómito y como el cerdo que vuelve a su charco.
Dios, qué escalofríos. Y esas noticias me ponen más pianito para servirle al Señor, para orar más, para cantar más, para ser más intensa, para meterme más con Él, para saber su palabra, para no ser una cristiana promedio, para salirme de ser una cristiana absolutamente tibia, como hay cristianos por todo lado hoy. ¿Saben por qué? Porque dice el versículo 8, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y yo dije, uy, me perdí de algo, espéreme, ¿a qué hora se enterraron a Abraham en Harán? Ese no era su pueblo. Su pueblo no es donde usted nació, su familia no es su apellido. Si usted no ha entendido, querido, querida, que usted es un hijo de Dios, que tiene su ciudadanía en los cielos. Ayer me decía una señora impresionante, me decía, ¿cierto que estamos aquí solamente para ganarnos un puesto en el cielo? Ella me lo decía en su conocimiento, pero ella decía sí, estamos aquí en esta tierra, sabiendo que cada día que usted pasa, cada minuto, cada relacionamiento, cada peso que usted dé, cada persona a la que usted hable, cada persona a la que usted pueda tocar, va a sumar de alguna manera en el reino de los cielos. Y otra vez, qué pena decirles, pero no sé si lo han entendido. Porque si lo entendiéramos más profundamente, viviríamos de formas diferentes. Y yo quisiera que hoy pudiéramos decirle al Señor, Señor, yo quiero dejar un prontuario tan espectacular. ¿Cuánto hace que vivió Abraham? Y todavía en Colombia, en un lugar súper lejano donde él nació, estamos hablando de Abraham, estamos tomando su ejemplo. Y yo sí quisiera marcar mi casa y decir, Señor, de verdad que Lida dejó algo especial en su casa, en su familia, en su iglesia. Ella dejó algo muy especial. Y yo quisiera que pudiéramos orar esta mañana para poder identificar esa meta. Quisiéramos ser esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, chicos, sobre todo ustedes, que nademos contracorriente, Señor. Enséñanos cómo, Señor, danos las fuerzas. Las necesitamos porque nos distraemos, Señor, se nos olvida. Somos demasiado emocionalistas o somos demasiado egocéntricos o somos muy temerosos o tenemos tantas cosas. Pero te decimos esta mañana, Señor, sí quiero ir, sí quiero obedecer, sí quiero recibir claramente el llamado, Señor. Yo hoy te pido que bendigas a cada una de las personas que estamos escuchando esta palabra revelada que tú nos das hoy y nos des fuerza, Señor, nos digas qué hacer frente a una nación, frente a una sociedad que se está muriendo, que se está pudriendo, que está tan confundida, que está tan mal, Señor, que está tan vejada por el enemigo, Señor. Dinos qué podemos hacer, Señor. Dinos cómo ser esos lugares celestes. Dinos, Espíritu Santo. Dinos, Señor, qué podemos hacer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Yo creo que hasta aquí vamos con la parte virtual y aquí ya nos quedamos. Y yo quisiera que esta mañana aprovecháramos el tiempo, aprovecháramos la presencialidad. Y yo quiero que cada persona que aún no tiene su llamado claro pueda ponerse de pie y decirle, Señor, yo sí quiero tener mi llamado claro en esta mañana.